Señal nacional. Hoy se realizará la primera reunión del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, el cual en materia de delitos La Secretaría de Gobernación reafirmó la importancia de redoblar esfuerzos de las instancias federales para garantizar la libertad de prensa y el derecho a la información que tienen los ciudadanos. Ante el anuncio del cierre de la edición impresa del periódico Norte de Ciudad Juárez, también reiteró su compromiso irrenunciable con la libertad de expresión y la libertad de prensa en el país. Informó que por instrucciones del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, el subsecretario de Derechos Humanos, Roberto Campa, se reunió con el propietario del periódico en el marco de la gira de trabajo que realizó en esa entidad. Reconoció la valiosa labor que ejercen los periodistas en el fortalecimiento de la democracia, por lo que convocó a los gobiernos y medios de comunicación locales a trabajar juntos en el objetivo de mejorar las condiciones en las que se ejerce el periodismo en las distintas regiones. México es un destino confiable, aseguró el presidente Enrique Peña Nieto tras firmar diversos acuerdos con el primer ministro de Dinamarca, Lars Rasmussen, con quien inaugurará este martes la nueva terminal de contenedores de la compañía danesa Maersk y que alcanza los 7.300 millones de pesos. Explicó que Dinamarca tiene diferentes inversiones en México a través de 230 empresas danesas, ya que existe una importante cooperación bilateral en materias como salud, energía, medio ambiente y comercio, y el gobierno danés ha brindado un importante apoyo a nuestro país en la renegociación del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea. El canciller Luis Videgaray manifestó su enérgico rechazo a la decisión de la presidencia del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos de suspender la sesión extraordinaria sobre Venezuela prevista para este lunes. Refirió que la suspensión de la sesión convocada para analizar la situación que priva en Venezuela no puede ser tomada de manera unilateral y arbitraria. Los 11 senadores que dejaron el PRD se sumaron al proyecto de Andrés Manuel López Obrador rumbo a las elecciones de 2018. El grupo se denomina Bloque Parlamentario y será la voz del plan de transformación del país del político tabasqueño. Entre los legisladores que se unen al proyecto de López Obrador destacan Miguel Barbosa, Raúl Morón y Mario Delgado. Este martes vence el plazo para la presentación de la propuesta para la construcción de un muro en la frontera entre Estados Unidos y México, con lo cual las empresas interesadas, que suman alrededor de 600, deberán entregar a más tardar mañana sus prototipos. De acuerdo con las bases de licitación, el muro deberá tener una altura de hasta 9 metros y será prueba de túneles subterráneos, además de resistir intentos de demolición. Señal internacional. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, denunció un golpe de Estado contra la presidencia del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, así como su rechazo a la resolución de la OEA que declaró una grave alteración inconstitucional en su país. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, rechazó el lunes una resolución de la OEA en la que el organismo declaró una grave alteración inconstitucional en el país petrolero y anunció medidas diplomáticas para promover el orden democrático como una reunión de cancilleres. Michelle Bachelet anunció un proyecto de ley para permitir una reforma a la Constitución heredada de la dictadura de Augusto Pinochet, aunque será el siguiente gobierno quien se encargue de elaborar la nueva Carta Magna.
La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, anunció el lunes un proyecto de ley para permitir una reforma a la actual constitución heredada de la dictadura de Augusto Pinochet. Miles de paraguayos siguen manifestándose en contra del proyecto de ley que promueve el oficialismo para permitir la reelección presidencial. El vicepresidente boliviano Álvaro García informó que el primer mandatario, Evo Morales, volverá al país el miércoles tras ser operado de la garganta en Cuba y que comenzará a dar sus habituales discursos en 13 o 14 días. El gobierno de Estados Unidos anunció acciones para evitar fraudes relacionados con las visas H-1B que ayudan a empresas como Apple, Google y Microsoft a reclutar ciudadanos extranjeros altamente capacitados. El plan pretende ayudar a las compañías norteamericanas a reclutar extranjeros cuando existe escasez de trabajadores calificados en el país. Al menos 10 personas murieron y decenas resultaron heridas el lunes en una explosión ocurrida en un vagón del metro de la ciudad rusa de San Petersburgo, por lo que las autoridades abrieron una investigación por acto terrorista. Por cierto, que las autoridades rusas han confirmado también la identidad del presunto autor de estos atentados o de este atentado que sacudió el lunes la ciudad rusa. Es probablemente un ciudadano ruso oriundo de Kirguistán, según ha confirmado el portavoz del Comité Estatal para la Seguridad Nacional de la República. El vocero añadió que los servicios secretos de Kirguistán están en contacto con los servicios de seguridad rusos sobre lo sucedido en San Petersburgo. Según el Comité Estatal de la Seguridad Nacional en Kirguistán, el presunto autor del atentado nació en 1995, un hombre joven en Kirguistán. Según el Comité de Investigación de Rusia, la bomba del metro pudo haber sido activada por un suicida cuyos restos fueron encontrados en el tercer vagón del tren afectado. La institución no ha revelado la identidad del supuesto kamikaze. Hay que mencionar que en las últimas horas también se habla de la presencia de otra bomba en esta misma ruta en la que ayer se registró este atentado que ha provocado la muerte de varias personas. Bueno, y regresando con información local, en el Congreso del Estado está en discusión una de las reformas más importantes que tendrían que darse en esta legislatura, que es al Poder Judicial. Sin embargo, abogados consideran que podrían ser amañadas y sospechan que los diputados quieren beneficiar a sus partidos políticos. El Consejo de Colegios de Abogados del Estado de Jalisco asegura desconocer el análisis e integración de la reforma del Poder Judicial y exigen a los legisladores locales un proceso transparente para erradicar la corrupción. José Luis Tello Ramírez, secretario ejecutivo del Consejo de Colegios de Abogados de Jalisco, señaló que la ley es analizada por los diputados a puerta cerrada, por lo que teme que la reforma al Poder Judicial se amañe y responda a beneficios de los partidos políticos. Habla José Luis Tello, secretario ejecutivo del Colegio de Abogados de Jalisco. Que los diputados estén elaborando una ley a puerta cerrada, una ley contaminada, una ley que vaya más a que la corrupción impere en los tribunales del Poder Judicial. No vamos a permitir que se siga soslayando, se siga vulnerando los derechos de terceros en los tribunales del Poder Judicial. Luis Tello Ramírez dijo que el Ejecutivo Estatal debe de considerar una partida extraordinaria de 1.600 millones de pesos para el pago de nómina y suministros para los próximos meses, ya que el recurso extraordinario del mes de diciembre de 1.200 millones de pesos solo alcanzará hasta el primer semestre de este 2017. Habla José Luis Tello, integrante del Colegio de Abogados en Jalisco. 1.200 millones de pesos que se le asignaron al Poder Judicial son insuficientes. Están hablando de que ya se colapsó lo que son los sueldos, porque en el mes de mayo ya no tienen dinero.
Ahorita se está buscando una partida presupuestal extraordinaria para que autorice el Ejecutivo para podérsela asignar, que lamentablemente es para el Legislativo, para asignársela al Poder Judicial para el pago de salarios. Y esto contraviene y sobre todo entorpece lo que es la administración e impartición de justicia. En el tema de los negocios de particulares en el interior de Ciudad Judicial, el secretario ejecutivo del Colegio de Abogados se pronunció para que el estacionamiento sea gratuito, debido a que es un edificio público y no contribuye a la impartición de justicia, ya que los 35 pesos que se cobra por hora es una de las tarifas más altas. Las imágenes son de Rubén Fraire, señal informativa Henry Saldaña. Y estamos a unos meses de que inicie formalmente el proceso electoral del año 2018. Es importante mencionar que este proceso contempla, además de la renovación de gobernadores, alcaldes, legisladores en varios estados de la República, como es el caso de Jalisco, también estaremos eligiendo al próximo presidente de nuestro país. Hasta ahora las encuestas hacen ver que uno de los aspirantes favoritos es Andrés Manuel López Obrador, dirigente de Morena. Este partido que en las últimas semanas pues, ha dado mucho de qué hablar por la adopción, digamos, de algunos políticos que comienzan a migrar desde otras filas. Aquí en Jalisco ya son varios los políticos que han levantado la mano para sumarse al proyecto de Morena. Con base en esta situación se conforma ya el Frente de Organizaciones para apoyar a López Obrador aquí en nuestra entidad. Diversas organizaciones de la sociedad civil conformaron el Frente Jalisciense Ciudadano Popular por la Refundación de México y anunciaron que se sumarán a apoyar al Partido Movimiento de Regeneración Nacional Morena y a su aspirante presidencial Andrés Manuel López Obrador con vistas a las elecciones de 2018. Al acto acudió la secretaria general de Morena a escala nacional, Jade Kolpolensky, quien consideró que Jalisco es un estado de alta prioridad para su partido y para López Obrador a fin de atender los problemas locales, como son la presa del Zapotillo o la contaminación que sufre el río Santiago. Sí, somos un partido político y como partido político obviamente nos interesa ganar elecciones, pero no solamente las del 2018, nos interesa ganar no solo a nivel federal sino a nivel estatal. ¿Por qué? Porque si no ganas a nivel estatal, los temas de ámbito estatal, ¿quién los atiende? Entre las organizaciones que apoyarán a López Obrador destacan la Federación General de Trabajadores del Estado y Municipios, el Frente Unido de Colonos, la Casa del Adulto Mayor y del Migrante, el Frente Magisterial Jalisciense y Unidos por Tlaquepaque. Por su parte, José Santos Urbina Mendoza, representante de Arte y Cultura de Paz, conformado sobre todo por maestros de la Universidad de Guadalajara, dijo que el Frente Jalisciense Ciudadano Popular impulsa una agenda de temas que deben ser resueltos por quien gobierne el país. Primero, dar a conocer un conjunto de puntos programáticos mínimos en los cuales este frente amplio se compromete a luchar, y después un posicionamiento político en torno al proceso electoral del 18 desde una posición de independencia y de soberanía respecto de sus organizaciones. Las agrupaciones que expresaron su adhesión a Morena aclararon que no se afilian al partido político como militantes. Con imágenes de Eduardo Fierro, señal informativa Ignacio Pérez Vega. Ahí lo que pasa en Morena. Mientras tanto, en el partido Acción Nacional, pues un tuit que ha causado revuelo esta mañana es el que ha escrito precisamente el expresidente de México, Felipe Calderón, y que se refiere a la candidata de Morena en el Estado de México. Como usted sabe, esta mujer de nombre Delfina, el expresidente Felipe Calderón ha cuestionado si este nombre tiene que ver con a quien representa ella. Como usted sabe, en el argot político, delfín se le llama también a quien es protegido por algún otro político. El mensaje del expresidente mexicano pues ha causado ya revuelo, sobre todo porque se ha considerado
pues, de agresión, de ataque a esta mujer, la candidata de Morena en el Estado de México. Vamos a la pausa, tenemos mucha más información. Ya está aquí con nosotros nuestro compañero Ricardo Sotelo con toda la información deportiva. Con él volvemos después de la pausa. Señal deportiva. 8:18 de la mañana, tiempo de la información deportiva. Les saluda Ricardo Sotelo con lo más importante al momento y vamos a iniciar con los integrantes del Salón de la Fama del Fútbol en Pachuca, algunos internacionales y otras leyendas del fútbol mexicano. El reporte con mi compañero David Nava. Al César lo que es del César. Nuevas leyendas del fútbol recibirán el honor de ser investidos al Salón de la Fama Nacional e Internacional en Pachuca el próximo 7 de noviembre. Los integrantes nacionales elegidos para formar parte de la generación 2017 fueron Carlos Milok, Ramón Ramírez y Alberto García Aspe. Las figuras internacionales electas fueron Enzo Francescoli, Hristo Stoichkov, Jorge Valdano y Pep Guardiola. La alemana Birgit Prinz, futbolista del año por la FIFA en el 2003, 2004 y 2005, fue la estrella femenil que ingresará al salón. También se nombraron como decanos a Francisco Gento, Ignacio el Cuate Calderón y Guillermo el Tigre Sepúlveda. Dentro de la votación participaron periodistas de 15 diferentes países que forman parte de los medios deportivos más prestigiosos del mundo. Bien, más de la información del fútbol, la Federación Mexicana confirmó quién será el responsable del equipo tricolor en la Copa de Oro y será el auxiliar técnico de Juan Carlos Osorio. Aquí los detalles. Mientras la selección nacional se encuentra en Rusia para disputar la Copa Confederaciones, el equipo tricolor alterno que participe en la Copa Oro será dirigido por el asistente de Juan Carlos Osorio, Luis Pompilio. Así lo confirmó el director deportivo de selecciones nacionales, Santiago Baños. Las fechas de los torneos no coinciden entre sí, ya que la Confederaciones inicia el 17 de junio y acaba el 2 de julio, mientras que la Copa Oro arrancará el 7 de julio y termina el 26 del mismo mes. Pero la estrategia de la Federación Mexicana es utilizar a dos conjuntos, ya que los nacionales que militan en el extranjero solo podrán competir en la justa europea, y será ahí donde Juan Carlos Osorio ocupará el banquillo, mientras que Pompilio estará como responsable en los Estados Unidos. Y hoy hay semifinales de la Copa MX. Monarcas abrirá la jornada y el Guadalajara se encuentra ya en Monterrey para mañana disputar su boleto a la final ante Rayados. Aquí los detalles. Esta semana regresa la actividad de la Copa MX con los partidos de semifinales martes y miércoles. El primer partido será el que protagonizarán Monarcas y la máquina del Cruz Azul en el Estadio Morelos en Morelia. La Monarquía, pese a que está peleando por mantenerse en la primera división, quiere meterse a la final del torneo copero. Y el Cruz Azul, que no ha podido conseguir buenos resultados en la liga, espera así conseguirlos en Copa, torneo en el que solo ha perdido un partido. Por lo que se refiere a la otra semifinal, en duelo de equipos que marchan en los primeros lugares de la liga, las Chivas Rayadas del Guadalajara visitarán a los Rayados de Monterrey. Las Chivas, en sus últimos 2 juegos en Copa, enfrentaron a escuadras de la división de ascenso con quienes sufrieron para avanzar hasta esta instancia, mientras que el Monterrey en las fases finales del actual certamen de la Copa es de las escuadras que más goles han marcado con 7 tantos, luego de marcar 4 en octavos y 3 en cuartos de final. Y el delantero del América, Cecilio Domínguez, será baja lo que resta del torneo luego de confirmarse la fractura que tuvo en el hombro izquierdo en el partido contra Monterrey del pasado fin de semana de la fecha 12, y además fue una lesión en la que se resintió porque ya se había luxado pues esta zona en la Copa MX apenas el pasado 14 de febrero. Bueno, el parte médico indica un glenohumeral en el hombro izquierdo y será intervenido este jueves en la capital del país. Y se pierde el torneo de Cecilio Domínguez porque la recuperación será de 12 a 14 semanas. Ya no tendrá tiempo para jugar los últimos partidos, ni siquiera la liguilla. Entonces, ya se había lesionado además, Cecilio Domínguez estuvo 2 meses fuera y ahora con esta segunda se pierde ya lo que resta del torneo. Hasta la próxima campaña, Cecilio Domínguez, entonces con el América, que tienen posibilidades de meterse en la liguilla. Más de la información ahora con el box, porque bueno, se calienta la pelea entre Chávez Jr. y el Canelo. Eduardo Maldonado nos tiene algunos datos.
Continúa calentándose la pelea entre Saúl Canelo Álvarez y Julio César Chávez Jr. A tan solo prácticamente un mes del millonario enfrentamiento a realizarse el 6 de mayo en el T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada, en las redes sociales de ambos boxeadores sigue activa y con mensajes de intimidación, donde el hijo de la leyenda publicó una foto donde se ve demostrando que la preparación física que está realizando va muy en serio, agregando la frase: el trabajo duro y la dedicación traen buenos resultados. Por su parte, Canelo, al igual, sigue entrenando fuerte en el cierre de su preparación en los Estados Unidos, donde opina que su oponente solo dice estupideces y no dice las cosas de frente. Así el clima está que arde entre Canelo y Julio César Chávez Jr., preparando una pelea muy pareja, tal cual lo dicen las casas de apuestas, quien manejan muy cerrado su pronóstico sin favorito absoluto. Bueno, el caso de la FIFA, el caso de corrupción en la FIFA sigue dando nombres y algunos señalados. También es el caso del expresidente de la Federación Guatemalteca de Fútbol, que fue suspendido de por vida. Jesús Sánchez nos tiene el reporte. La Comisión de Ética de la FIFA suspendió de por vida al exdirigente guatemalteco Brian Jiménez por corrupción. Brian fue presidente de la Federación Guatemalteca de Fútbol del 2009 al 2015 y desde el mes de febrero se había iniciado un proceso en su contra por la FIFA para inhabilitarlo de cualquier actividad relacionada con el balompié. En el comunicado donde se da a conocer la sanción de Jiménez, la Federación Internacional de Fútbol señala que encontró culpable al exdirigente de infringir los artículos 13 de las Reglas Generales de Conducta, el 15 de lealtad, el 18 de obligación de denunciar, cooperar y rendir cuentas, el 19 de conflicto de intereses y el 21 de cohecho del Código de Ética de la FIFA. El guatemalteco de 63 años en el 2016 en los Estados Unidos se declaró culpable por delincuencia organizada y fraude postal, por lo que podría pasar más de 20 años en prisión. Y se consiguió una plaza dentro de la disciplina del esgrima para los Juegos Olímpicos de la Juventud 2018. Eduardo Maldonado nos tiene la información. En el Mundial Juvenil de Esgrima realizado en Bulgaria, la mexicana Natalia Botello consiguió el bronce en la modalidad de sable al caer ante la rusa Alina Kryuchenkova, consiguiendo así su boleto para participar en los próximos Juegos Olímpicos de la Juventud en Buenos Aires 2018. Dentro del torneo, la húngara Liza Puszta fue la que se alzó con el oro. Cabe destacar que Botello se mantuvo invicta en todo el torneo, luego de que en preliminares, venciendo a 6 contrincantes para llegar a la fase de eliminación directa, avanzó 3 fases más con victorias y en semifinales enfrentar a la rusa Alina, siendo derrotada por un score de 12-15 en un combate muy cerrado. Con este resultado, la tijuanense cierra un torneo de manera destacada para empezar a prepararse y ser protagonista en los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018. Y meses después de la tragedia se vuelven a encontrar en una cancha el Chapecoense de Brasil, Atlético Nacional de Colombia, en lo que será la final de la Recopa Sudamericana. Jesús Sánchez nos tiene los detalles. Por fin 4 meses después se enfrentarán el Chapecoense de Brasil y el Atlético Nacional de Colombia. Esto luego de que su partido de la final de la Sudamericana en noviembre pasado no se realizara por la tragedia en Colombia, que dejó a 71 muertos en un accidente aéreo entre los que se encontraban jugadores, cuerpo técnico y dirigentes del Chapecoense. El entrenador del Atlético Nacional, Reinaldo Rueda, aseguró que su rival es un conjunto totalmente nuevo. Quedan pocos de los que hicieron la gran campaña en Sudamericana, pero Chapecoense será fuerte en su plaza y eso hará un juego muy parejo. El Chapeco y todos los aficionados cariocas agradecerán en su casa todo el apoyo brindado por el conjunto colombiano en la llamada Noche Negra del equipo brasileño. El compromiso de vuelta de la final se llevará a cabo en el Estadio Atanasio Girardot en Colombia el 10 del presente mes. Y 2 mexicanos tendrán presencia en la Feria de San Isidro, la feria más importante, la feria taurina más importante del mundo, que cumple este año 45 años sin ver salir a hombros a un diestro nacional. Aquí los detalles. El novillero Leo Valadez y el matador Joselito Adame serán los únicos representantes mexicanos que tomen parte en la feria taurina más importante del mundo, la de San Isidro. Y la Plaza de las Ventas en Madrid recibirá a partir del 30 de abril a lo mejor de la baraja internacional en la edición 2017. El primer nacional en tener acción será el nativo de Aguascalientes, Joselito Adame, ya que partirá plaza el sábado 27 de mayo junto a Francisco José Espada y Ginés Marín, con astados de El Torero. 3 días después se realizará la novillada, donde el también hidrocálido Leo Valadez alternará con los jóvenes Diego Carretero y Andy Jones con ejemplares de Monte Alto. De no poder salir a hombros ninguno de los coletas mexicanos, se cumplirían 45 años sin poder ver triunfar a un diestro azteca en la plaza de mayor importancia en el mundo de la tauromaquia.
ya que la última vez que un torero de México abrió la puerta grande de las ventas fue el 27 de mayo de 1972, cuando el regiomontano Eloy Cavazos le cortó las 2 orejas a un astado de Pérez Tabernero y se consagró ante la exigente afición madrileña. La fecha de la presentación de Joselito Adame en San Isidro se dará exactamente 45 años después de la hazaña de Cavazos, y la empresa que dirige el francés Simón Casas ha elegido la espada de Aguascalientes para romper el maleficio de los matadores mexicanos en España. Bien, hasta aquí la información deportiva. Vamos a ir a una pausa, pero no le cambie porque regresamos con más, y es que viene lo mejor con mis compañeras Sonia Serrano y Belén Zapata. Señal directa. Estamos de regreso en Señal Informativa y agradecemos la visita en el estudio del diputado del Partido Verde Ecologista de México, Enrique Aubry. Con él vamos a platicar de esta iniciativa que se presentó ya hace tiempo para pues que se establezca una especie de veda cuando se registra un incendio en una zona forestal con respecto a la construcción de fraccionamientos. Diputado, muy buenos días, gracias por tu visita. Muy buenos días, Sonia, con el gusto de saludarlos, a ustedes, al televidente, y contento de poder estar esta mañana con ustedes y explicarles lo que hemos estado haciendo en el Congreso del Estado a favor de seguir cuidando en nuestra zona forestal y que no haya tantos incendios. ¿No pasa de pronto, diputado, que hay un furor cuando se registra una situación de un incendio o algún evento fuerte como este que se acaba de registrar en el Cerro del Tepopote y luego se enfría y ninguna de las propuestas que se presentan avanzan? Luego, cuando vuelve a registrarse, pues simplemente se recuperan y se recalientan. Qué bueno que lo comenta, Sonia, porque suele pasar. Eso es lo que sucede. Siempre que pasa algo, todos se quieren adelantar a ver quién le saca raja política y empiezan a presentar iniciativas o exhortos o alzan la voz para poder salir avantes de este tema. Nosotros desde el año pasado, el 3 de junio, presentamos una iniciativa para poder vetar a la gente que provocara un incendio. Con 20 años quedaría en stand-by ese terreno, no se le podría otorgar ningún tipo de permisos. Y decirte que en el 2015 el Partido Verde, a nombre de la diputada Alma Arzaluz, presenta una iniciativa para prevenir y para sancionar este tipo de incendios provocados. Nosotros hacemos lo mismo porque hay que entender que es diferente. La federación, los diputados federales, marcan que autoriza la ley federal el cambio de uso de suelo. El Estado otorga el impacto ambiental y los ayuntamientos los permisos, las licencias, se puede decir. Entonces nosotros queremos blindar para que los tres, tanto lo federal, el estatal y el ayuntamiento, estemos en conjunto para prohibir y en ningún momento se le pueda dar a las personas que hacen este daño ambiental, se les dé el permiso. El 98% es provocado por un interés. Los incendios, el 98% de los incendios son provocados para obtener algún beneficio como esto, que se les dé el beneficio para las licencias de construcción. Entonces nosotros no vamos a parar y ya, hoy que es una alerta, vamos a estar al pendiente, porque nosotros lo venimos a decir. Yo me acababa de subir la semana pasada y eso les pedía a los tres, tanto al ayuntamiento, al ejecutivo y al delegado federal, trabajar en conjunto para evitar el tema de los incendios, porque también hay que decirlo, los vertederos no se usan hoy como vertederos. En muchos municipios son tira de basura, no son vertederos. Entonces tenemos que meternos a ver
que sí sean vertederos y no nada más tiren la basura como la tiran y generen esos incendios. Y también la quema agrícola, que si nos vamos a hacer un análisis, la quema agrícola ha venido afectando los últimos meses el tema de las quemas. ¿Cómo detectar dónde tendrían que establecerse estas sanciones, Enrique, en virtud de que, por ejemplo, en el caso de Tepopote o de algunas quemas agrícolas, justamente los argumentos son que no está dentro de la zona de protección, incluso en el caso del Tepopote ni siquiera en la zona de amortiguamiento? Sin embargo, ya hay estudios que se han dado a conocer, uno que menciona en un reportaje Violeta Meléndez acerca de la importancia que tienen estas zonas para la reproducción de flora y fauna. Bueno, lo que vamos a hacer es un trabajo en conjunto, como yo lo mencioné en mi pasada intervención en el Congreso, con las autoridades, porque dicen, a ver, es que no está marcado. Bueno, vamos marcando que toda zona donde haya bosque, donde sea una zona donde tengas que cuidar el tema ambiental, no se pueda. Donde veas que hay una afectación, entrarle. Pues cómo no, si hubo más de 1000 hectáreas afectadas en este pasado incendio. Pues es algo impresionante. Entonces nada más. Aunque te topas también con la propiedad privada, ¿no? Bueno, es que en esa propiedad privada hay que llamarle a la gente, al llamado, para que hagan conciencia y no quemen esos pulmones que le vienen afectando a la vida diaria de las personas. Pero tendría que existir algún incentivo para que quien tiene estos predios que se los puedes cambiar. El uso de suelo les permite construir. Sí y no, porque ahí cerca de esa zona sí está la zona protegida y donde se incendió no todo es propiedad privada. Mucho se hace porque si nos vamos al pasado, el expresidente de Zapopan, Sánchez Aldana, cambió el uso de suelo, usos de suelo y dijo que se iban a construir casas y qué casualidad que esa zona hoy es la que está quemada. Y la otra parte es también la intervención del tribunal, ¿no? Que sí. El fraccionamiento que está justo en el Cerro del Tepopote se obtuvo el permiso gracias a una afirmativa ficta. Y otra vez, el mago de los permisos, ¿no? El magistrado Barba. Entonces hay que meternos y hay que hacer un llamado y estar todos los días insistiendo sobre estos temas. Yo, como te lo comento, yo lo venía haciendo desde el año pasado. Igual mis ayuntamientos presentaron, mis diputados, mis regidores del Ayuntamiento de Zapopan y de Guadalajara presentaron algo similar, lo que les corresponde a ellos en los municipios. Yo hago una felicitación, reconozco que se haya subido al tema el presidente municipal Pablo Lemus y qué bueno que le den seguimiento a las propuestas que hemos venido nosotros presentando y trabajar de la mano tanto ayuntamientos con el gobierno federal, con el gobierno estatal y con los legisladores para poder frenar este tipo de acciones que vienen a afectar a la ciudadanía. ¿Cómo hacer para que en el tema de los predios que son propiedad privada sí prospere una reforma de este tipo y que después no te la reviertan con un amparo? Es que nosotros nos vamos, como te digo, no todo es propiedad privada. Pues lo que se quemó no todo es propiedad privada. Pero lo que sí es propiedad privada, ¿cómo restringes los derechos? Es que puedes hasta desde cambiar el terreno, tú poderlo expropiar y cambiarlo por otro o pagarlo, hasta poder platicar con los dueños y ver de qué manera podemos trabajar de la mano para que no se hagan este tipo de afectaciones. Porque pues, es una locura lo que sucedió el pasado fin de semana, pero no nada más es en eso. Si te das cuenta, vienen dándose día a día incendios que vienen afectando pues, a la ciudadanía. Y no solo en este tema, es como te digo, la quema agrícola, lo de los tiraderos, pues, es una bomba de tiempo. Si tú tiras la basura así, es una bomba de tiempo. ¿Qué pasó ahorita en Tala? Se suspendió clases, hubo emergencia. ¿Por qué? Por el tema de la Ahora, tirar la basura. hay otra parte que también pues, tiene que ver con la corrupción, ¿no? En el caso de, por ejemplo, del fraccionamiento en el Cerro del Tepopote, había algunas autorizaciones de autoridades municipales y de autoridades estatales, aun cuando la Comisión Nacional Forestal había aclarado
cuáles son las condiciones de esta zona y el impacto que tendría sobre el bosque. Por eso te comento, hay que nosotros estar al pendiente y sancionar y no bajar el dedo del renglón para pues que pase, que sea nada más como tú dices, en el momento que suceden las cosas y ya no le damos seguimiento. Hay que estarle dando seguimiento día a día y no hay que permitir que siga sucediendo lo que está sucediendo y que sigan abusando de la ley. Claro, mira, justo aquí hay un dato de Violeta Meléndez, dice, encontraron 2 especies de flora nuevas, 3 en peligro de extinción y 45% de la flora es endémica. Esto nada más en el Cerro del Tepopote, que no es zona protegida, pero tiene estas características, ¿no? Por eso te digo, es un tema en el que le tenemos que entrar todas las autoridades y trabajar de la mano. Lo bueno es que estamos en sintonía. Yo voy a estar promoviendo reuniones tanto con el Ejecutivo, con la Federación, con los municipios y los legisladores para trabajar de la mano y sacar los temas, porque hoy creo que no es un tema para sacar raja político, al contrario, es para ponernos a trabajar y no permitir que se siga abusando de la ley, ni se estén dando esos permisos que nada más por querer conseguir un tema monetario, un interés personal, suceda lo que sucedió el fin pasado. ¿Está la iniciativa en qué etapa? Como Están para puntos poder constitucionales, lleva 9 meses, pero yo sé que con la voluntad de la diputada Rocío Corona va a salir lo antes posible. Yo voy a tratar hoy sesiona, hoy podría el ser jueves una buena oportunidad, voy a tratar pero de, hoy sesiona la comisión, ¿no? Sí, voy a tratar de ver si hoy puede salir y el jueves estarla presentando, el jueves estarla aprobando. Ahí además se han pronunciado básicamente en el mismo sentido casi todos los partidos, ¿no? Así es. Entonces vamos a hacer todo el intento hoy para que pueda salir. Muy bien, pues te agradecemos muchísimo, diputado, tu visita. Sonia, Belén, al contrario, les agradezco a ustedes y al televidente. Muchísimas gracias. El diputado Enrique Aubry del Partido Verde Ecologista de México. Nosotros hacemos una pausa, regresamos, tenemos más información. Ocho de la mañana con 43 minutos, estamos entrando a la recta final de esta primera emisión de Señal Informativa, no sin antes presentarle esta entrevista que realizó nuestra compañera Georgina García al político mexicano Luis Ernesto Derbez. Usted recordará, un hombre que milita en las filas del Partido Acción Nacional y que ha desempeñado diversos cargos, entre otros, haber sido canciller en México. Georgina García lo entrevistó y, bueno, le dio la siguiente exclusiva. Se destapa como aspirante a la presidencia de la República. Señal directa. Estamos con el rector de la Universidad de las Américas de Puebla, Luis Ernesto Derbez, quien además fue secretario de Economía y Relaciones Exteriores en el sexenio de Vicente Fox. El día de hoy está en Guadalajara para reunirse con un grupo de empresarios. ¿Cuáles son los principales temas que abordará con la iniciativa privada de Jalisco? Vamos a platicar de 3 cosas fundamentalmente. Uno es visión de la economía mexicana, qué está pasando, cuál es la relación respecto a Estados Unidos, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, la problemática que esto podría traer para los negocios y para la economía en general de México. Platicar un poco también algo que la universidad ha estado empujando muy fuerte, que es el concepto de la impunidad, de la problemática en nuestro país, donde todo el mundo piensa que es la corrupción lo que es endémico, y la verdad es que la corrupción se da en todos los países. Yo soy de la opinión, cuando el presidente de la República mencionó que la corrupción era un fenómeno cultural de los mexicanos, que eso es un error, no es cierto. La corrupción se da en Europa, se da en Estados Unidos, se da en cualquier país africano y se da, por supuesto, en México. Eso es una realidad. Lo que no ocurre en otros lados es la impunidad, el nivel de impunidad que tenemos en nuestra nación, en donde, a sabiendas de que hay personas como un exgobernador Duarte, cualquiera que usted escoja de los dos, sabemos que esas personas no van a pasar por la cárcel. Y decir sabemos es terrible, porque es aceptar
que el sistema no va verdaderamente a encauzar a estas gentes y con ese encauzamiento llevarlos a un juicio y al término de ese juicio que corresponda lo que realmente debe ser el aspecto legal de la culpa, la pena que se le tenga que dar. Entonces, la impunidad es muy importante platicarla porque la impunidad se puede resolver de manera sencilla, se puede resolver a base de inversiones en el sector público que robustezcan el sistema jurídico mexicano, que robustezcan el sistema de seguridad mexicano y que básicamente un Estado, un municipio, un gobierno federal podría llevar a cabo un programa para que a través de esas inversiones, que no necesariamente son en más patrullas, sino por ejemplo en mayor cantidad de juzgados para que pueda haber más facilidad en el proceso de juicio que se lleva a cabo en México. Hoy tenemos tan pocos juzgados que es imposible para un juez o para un juzgado resolver todos los casos que le llegan y por lo tanto lo que hacen es que muchos de ellos simplemente los dejan salir. Eso se llama impunidad y está causado porque, no que sea corrupto no el juez, no tiene capacidad de atención y eso hace que suelte muchísimas cosas que le parece que no son relevantes. Y también permite, dado que se está dando eso, que algo que sí sea relevante llegue con él y le diga, te compro, déjame salir, y lo deja salir porque al fin y al cabo está dejando salir a muchísima gente por muchas causas. Este proceso de impunidad también es importante que lo entiendan nuestros empresarios, porque ellos tienen que ayudar a que se lleven a cabo las inversiones correctas, se empiece a separar aquellos actos en los cuales sí hay personas y jueces y policías, demás, que son corruptos de los que no lo son. No podemos castigar ni aplicar a rasero que todo mundo es corrupto en México, que todo mundo es incompetente. Entonces vamos a platicar la situación económica, vamos a platicar del impacto de la impunidad y lo que causa, y vamos también a platicar un poco, yo espero, y esto ya más bien porque yo lo voy a mencionar, de la preocupación que deben todos tener respecto a la necesidad de crear instituciones fuertes, porque el ejemplo que nos está dando Trump el día de hoy es, si tú cuentas con instituciones fuertes de justicia, de independencia entre diferentes poderes, lo que vas a tener es un país que a pesar de una persona autoritaria, como quiera que le vayamos a llamar, a quien pueda ser el próximo presidente de México, como en este caso un autoritario como Trump lo es de Estados Unidos, decir, bueno, esta persona está siendo controlada por el sistema, por un sistema de instituciones que no le permiten a él llevar a cabo actos que en toda luz son actos incorrectos. Creo que estos tres aspectos importantes debemos ponerlos en la mesa, platicar un poco con empresarios y decirles, esto es lo que ustedes deberían estar preguntando, ¿cómo le vas a hacer? ¿Qué vas a hacer cuando venga este proceso electoral antes de decir me comprometo con fulano o mangano? Porque lo que está ocurriendo hoy es que hay muchos empresarios que están siendo coaccionados a ir a respaldar uno u otro individuo de los que se están autopostulando porque sencillamente no quiero caer en las manos del otro, cuando en realidad lo que deberían estar ellos diciendo es qué me ofrece cada quien, cuál es su programa y cómo lo van a hacer. No qué van a hacer, sino cómo. Los cómo nunca se discuten en México. Y es parte de también el mensaje que quiero llevar con los empresarios, decirles, ustedes son la gente representativa en la sociedad, tienen que preguntar cómo vas a hacer las cosas. Justo esta visita ocurre en la antesala del año 2018, año electoral. Hace unos días le preguntaban si usted estaba interesado en contender por Acción Nacional a la presidencia de la República. No lo descartó esta posibilidad. ¿Qué tan firme es? Total, yo soy de la opinión que como persona estamos todos obligados a, si entendemos que hay un problema, tratar de resolverlo. Yo estoy convencido que hay un problema de no haber presentado bien nadie en mi partido cómo deberían de ser las acciones a las cuales un presidente emanado de Acción Nacional debería de llevar el país. Y me siento con la capacidad para definir eso. Por supuesto que voy a empezar un proceso dentro de mi partido, porque quiero dejar muy en claro que va a ser por el partido, no independiente. A mí no me interesa el concepto de independiente, me interesa el concepto de mi partido, al que he pertenecido desde que tenía 18 años, así es que más vale. Digo, con intervalos en que estuve en el extranjero y desaparecí y regresaba, pero fundamentalmente yo creo que hay una serie de principios de cómo debemos gobernar dentro del Partido de Acción Nacional, pero se han perdido un poco. Y lo que estoy viendo hoy son declaraciones de los que se han prepostulado diciendo simplemente, pues soy bonito, soy honesto, no soy corrupto, o no diciendo nada.
o dando un buen discurso que dura 14 minutos en inglés y que pues en realidad es la manera de posicionarse. Creo que es importante plantear las cosas, llevarlas. Soy miembro del partido, acabo de hacer mi refrendo, por lo tanto, por supuesto que voy a empezar a platicar al interior del partido, quiero platicar con gente, quiero decirles que yo me veo como una opción y que ellos espero que también me vean así. Entonces, a partir del día de hoy, sumamos a la lista de Rafael Moreno Valle y Margarita Zavala a Luis Ernesto Derbez. Pues yo espero que vaya ocurriendo. Creo que lo importante no es salir y decir de inmediato yo soy precandidato o soy candidato. Creo que lo que debemos hacer los mexicanos que estemos interesados en que se nos evalúe es empezar a decir cómo lo haría. Y de ahí saldrá la posibilidad o no. Pero de que voy a intentar llevar esta discusión al interior de mi partido, no lo dudé. Si esto me lleva a que de alguna manera yo resulte ser alguien que se interesa a mi partido en postular, estoy ciertamente en ese camino y es algo que quiero lograr. ¿Y cuáles son los comos de Luis Ernesto Derbez? Pues hay muchos ejemplos. Mire, hace un momento yo daba un ejemplo de cómo empezar a formar una clase media. Los gobiernos de México, incluyendo los del PAN, desafortunadamente, han caído en la trampa que se llevaba a cabo desde la época de los anteriores gobiernos. ¿En el qué? En la cuestión del desarrollo social. De pensar que son los programas de desarrollo social a los cuales nos conectamos a través de dádivas lo que permite que baje la pobreza. Esos son problemas, realmente son programas clientelares, lo que han hecho los gobiernos sistemáticamente, tanto los de PRI como los del PAN, los del PRD donde gobiernan estatalmente. Todo mundo es, yo te voy a decir que yo gobierno te voy a dar. Y entonces los programas sociales de desarrollo son todos clientelares. Te doy, gasto. ¿Qué gasto? El dinero, mi dinero. No, perdón, estás gastando el dinero de la gente, del pueblo, de los que pagamos impuestos. Y lo estás haciendo de tal manera que empiezas a regalar objetos, dádivas, para campañas, como está ocurriendo claramente en el Estado de México, o para cualquier otro tipo de desarrollo. ¿No va a resolver la pobreza? Pues no, si ya llevamos con estos programas que iniciaron muchos de ellos en la época de Salinas Gortari y no se ha resuelto la pobreza, ¿cómo se debe resolver? Usando ese mismo dinero para crear una clase media. Y la idea es la siguiente, si yo tengo que ofrecer una serie de guarderías infantiles como parte del programa social para las madres, pues entonces vamos poniéndolo con dinero, pero vamos agarrando personas como usted, como yo, etcétera, una familia, pongámosla de directora y dueña de esa guardería, la supervisa el Estado, le da a los clientes, le permite desarrollar una empresa correctamente y una vez que tenga usted eso, no le permita a esa familia que tenga más guarderías, porque si no acabamos en la situación de Sonora, en donde repartimos las guarderías a nuestros cuates. No, esto se va a hacer por concurso, demuéstrame que eres el mejor, te voy poniendo guardería por guardería y vamos creando un empleo sólido, sustentable y una clase que se va a convertir en media y que va a defender y entender lo que es ser un empresario en México. ¿Qué tanto apoyo tiene de Acción Nacional a este proyecto? No tengo idea, lo voy a explorar. Yo diría que en este momento voy a hacer una sorpresa en Acción Nacional sin duda. Creo muy claramente que no estoy en el radar de mucha gente y me interesa simplemente ir platicando con los panistas del país, decirles que estas son mis ideas y estoy más que listo y dispuesto, si ellos, porque al final quien va a definir es la gente que está en el Partido de Acción Nacional, que es mi gente, si lo hacen o no lo hacen. Y entonces ahí voy, en el sentido estricto, presentándome, planteando, platicando y diciéndoles, véanme como una opción. Por último, ¿cómo llegaría Acción Nacional al 2018? Si hacemos las cosas bien, si hacemos un planteamiento en donde sean las ideas, como lo estoy yo diciendo, creo que en un proceso interno de votación, que seguramente es lo más lógico que debería llevarse a cabo, en ese proceso interno de votación será nuestra base política, los panistas, quienes definirán quién es la persona que pueda ser candidato o candidata a la presidencia de la República. Si hacemos eso, si practicamos lo que decimos, democracia, al interior del partido, vamos a llegar sólidos, unidos y ojalá con un proyecto muy claro, pero muy concreto,
no de sueños mexicanos, de que, ay, mire, pues yo soy muy lindo y ay, no soy corrupto, pues yo tampoco, ¿no? Y soy honesto, pues yo también. Y usted también, y estoy seguro que el joven que está en la Cámara también, y por lo tanto, eso no es lo que nos debe distinguir. Lo que nos debe distinguir es, dime cómo lo vas a hacer. Vamos poniendo cosas en la mesa y que sea la base de nuestro partido la que decida. Se necesitan ideas nuevas, en el sentido de que, de no volver a lo trillado. Esto que le acabo de decir es una idea no necesariamente nueva, pero muy clara. Fíjate cómo vamos a desarrollar esto, mi querido colega, así. ¿Y vamos a usar los recursos del sector público? Por supuesto. Bueno, pues muchísimas gracias por conceder esta entrevista a Canal 44. Regresamos al estudio. Muchas gracias a nuestra compañera Georgina García por esta charla. Sonia, nosotros estamos llegando así al final de esta primera emisión de Señal Informativa. Así es, Belén Zapata, y aprovecho rápidamente antes de despedirnos, felicitaciones al escritor jalisciense Antonio Ortuño, quien obtuvo en España hoy el 5º Premio Rivera del Duero por su novela La vaga ambición. Siguen los reconocimientos. Nos vamos, buen día. Señal Informativa, periodismo con enfoque social. Una producción de Canal 44 y Radio Universidad. Señal Informativa, la noticia donde estés.